Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a adorar, vamos a glorificar el nombre del Supremo Dios. Adoremos, hermanos. Sí, Señor. Sí, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu nombre, sí, Señor. Sí, Señor de la gloria. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Para siempre. Bendito Dios, Señor de la gloria. A ti la gloria, la honra por siempre, Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito el nombre de Jehová. Gracias, Padre, por este momento. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 27. El versículo 1 en adelante vamos a estudiar, vamos a conocer más. Y su santa palabra dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Amén. Padre de la gloria, gracias te doy por tu palabra, porque sé que tu palabra nos habla, nos edifica, y permite, Señor, que muchos velos de los ojos y de los oídos y del corazón caigan. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. La clase de hoy la he titulado La determinación de Isaac de bendecir a Esaú. Repito, la determinación de Isaac de bendecir a Esaú. Cuando hemos visto esta narrativa, describe que Isaac era de edad avanzada y había perdido ya su visión, lo que era una oportunidad ideal para los planes de Rebeca. Isaac, hermanos, había determinado bendecir a Esaú, a pesar de que la declaración divina que nos dijo en el capítulo 25-23 esto: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán bendecidos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Tome nota, el mayor servirá al menor. Sin embargo, Isaac invocó a Esaú y le dijo que el día de su muerte estaba cercano y que le pidió que saliera a casa, que trajera un venado, que le preparara este venado, un guiso, como le gusta al paladar de Isaac. Una vez preparado y guisado, bendecirá a Esaú.
A mí, en lo personal, me llama la atención el hecho de que la motivación para otorgar bendición a Isaac es un suculento plato satisfecho de su apetito. Eso le va a satisfacer. Ahora, la historia comienza con la determinación de Isaac de bendecir a Esaú a pesar del oráculo divino respecto a Jacob antes de que naciera. Pero a pesar de la evidencia de superioridad espiritual de Jacob sobre Esaú, a pesar de que Jacob obtuvo legalmente la progenitura y la bendición de Esaú, pero a pesar de que Esaú era indiferente también a las cosas de las escrituras espirituales, con la luz de sus ojos apagada, cuando apenas Isaac tenía 137 años de edad, llamó a su hijo, a este hijo preferido de él, y le pidió que le preparase su plato favorito, prometiéndole luego la bendición. Ahora, aquí hay una pregunta que persiste. ¿Por qué quiso bendecirlo en privado y no públicamente como era realmente la costumbre? ¿Por qué? Si usted lo puede ver en Génesis capítulo 49, o también puede ver en el capítulo 50 de este libro que estamos leyendo, versículos 24 y 25. En realidad, hermanos, no se sabe qué motivó a Isaac a tomar esta decisión. Pero cualquiera que haya sido la razón, lo cierto es que Isaac decidió ir a bendecir a Esaú, cuando lo correcto hubiera sido darle a Jacob. Aquí hay que tomar un poco en cuenta. Recuerde que Esaú había preparado y había vendido su progenitura, pero cuando esto ha pasado, estos tiempos que vendió su progenitura, ha pasado un tiempo. Para este tiempo ya, él había tenido 2 mujeres cananeas. Esaú sí, tenía 2 mujeres cananeas. En resumen, Esaú no era un merecedor de la bendición de Isaac, pero quería bendecirle. Pero la soberana voluntad de Dios usó la astucia de Rebeca para impedir esa acción de Jacob. La frase final del versículo 4, para que no te bendiga antes que muera, son las palabras que contienen promesas de la bendición. No se discute aquí, en esto de lo que estamos hablando, que era correcto desde que Isaac expresara su última voluntad y el testamento que iba a decir, si en realidad estaba a punto de morir. Aunque Isaac, y entiéndalo bien, Isaac estaba equivocado respecto a la hora de su muerte. Isaac apenas tenía 137 años y Dios le agregó 43 años más, o sea que él murió a los 180 años. Lo puede verificar en Génesis 35:8. Aunque no se esperaba vivir tantos años más, quizá por eso decidió bendecir a Esaú en aquel momento. Rebeca, sin embargo, tenía otro plan. Ella quería bendecir la bendición para Jacob, su hijo predilecto. Observe usted que cada padre tenía un hijo predilecto. Esaú para Isaac y Jacob para el plan que tenía su madre Rebeca. Ahora, sigamos estudiando. Capítulo 5 en adelante, capítulo 27, versículo 5 en adelante. El plan de Rebeca. Vamos a ver cómo ella va a tramar. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a su hijo. Y fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga
en la presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, tengamos cuidado cuando leemos la palabra, porque hay palabras que se dicen y hay palabras que no se dicen, pero las ponen. Evidentemente, hermanos, Rebeca es la protagonista principal de esta historia. Su nombre aparece al principio de la oración por una razón de énfasis. Además, es ella quien arma toda la trama y planea todo lo que sucedió. El principio estaba oyendo. Sugiere que prestó mucha atención a la conversación entre Isaac y Esaú de principio a fin. Ahora, no cabe duda, hermanos, de que Rebeca escuchó las palabras de Isaac y Esaú por la providencia de Dios y se dispuso a impedir que los planes de su esposo se realizasen. Por cierto, al llevar a cabo su plan, Rebeca insiste de una manera incruente de que Jacob la obedezca. Este hace recordar las palabras del apóstol Pablo. Cuando usted ve su libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Ahora, dicho esto, ¿cuál va a ser el paso que va a seguir tomando? Porque aún así, por supuesto, había circunstancias atenuantes en este caso. Porque los planes de Isaac eran claramente contrarias a la palabra que el Señor había hablado a Rebeca en el capítulo 25, versículo 23. Hasta cierto punto, es interesante que absolutamente todo dependa de la fidelidad de los 5 sentidos al entregar la verdad. Y para Isaac fue un verdadero desastre. Aunque no podía ver, su olfato, su tacto, su gusto lo traicionaron. Su sentido del oído en lo que respecta a la voz, porque distinguió la voz de Jacob. Estaba en ese momento en conflicto con los otros sentidos. Y no la comprobó lo suficiente. Es una serie de lecciones para el estudio del empirismo, pues es imposible alcanzar la verdad por ese medio. La frivolidad de Isaac sobresale que claramente su palabra ha tomado el control y ahora gobierna su mente y su corazón. Por otro lado, hermanos, Rebeca llama a Jacob. Y enseguida de haberlo llamado, arma y trama para hacer bajo los planes de su marido. Ahora ella tiene sus propios planes. El amor que Rebeca manifestaba hasta su hijo menor era precioso amor en sí mismo, pero era un amor torcido, porque lo arriesga todo. Su esposo arriesga a su hijo mayor y sus propios principios. Era el amor prodigioso, pero también era digno de un mejor objeto, ya que la frase final del versículo 7, y le bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera, es la versión de Rebeca que le dijo a Jacob. Rebeca añadió en presencia de Jacob, quizá para mover a Jacob a actuar con rapidez. Y en aquel momento crítico de la historia de esta familia, quería que Jacob se percatase de la seriedad de esta situación. Sigamos viendo el capítulo 27, 8 y al 10. Dice: ahora pues, hijo mío, obedece a la voz en la que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre.
como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que se muera. Expliquemos esto. Estos versículos que estamos leyendo, exponen una trama preparada por Rebeca. La trama es decir, su plan de preparar un suculento manjar para su marido y sacudirlo para que bendiga a Jacob en vez de bendecir a Esaú. Fue un intento clásico de confrontar pruebas espirituales en el poder de la carne o tener algo correcto de manera incorrecta. Una cosa es evidente, eso sí tiene que estar claro. Rebeca era una mujer que tomaba decisiones rápidas y sus acciones eran decisivas. Y sus acciones, aparte de ser decisivas, tomó el paso. Uno se pregunta si en su creencia de que podía preparar un delicioso plato con sabor a venado hecho de cabrito. Ella no se había enojado con su marido debido al amor de Isaac por la comida preparada. Hermanos, la cocina de Isaac le gustaba más la cocina de Saúl. Hermanos, por esta razón veamos capítulo 27, versículo 11 al 13. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió: hijo mío, no sea que tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Es interesante este punto. La madre quería hacer lo que ella pensaba lo correcto. Pero todos los argumentos de Jacob son racionales. Mi hermano es velloso y lampiño, y yo lampiño. Quizá mi padre me palpare, mi padre me tendrá por burlador, mi padre me maldecirá y no me bendecirá. Todas esas objeciones de Jacob al mandato de Rebeca tienen que ver con cuestiones físicas y humanas. No son cuestiones espirituales. Jacob estaba más interesado, oiga bien, en autoprotegerse que el valor espiritual y la bendición. La decisión de Jacob, el versículo 11 y 12, estaba fundamentada sobre una base moral, sino por el temor de ser detectado y su preocupación que Esaú era velloso, que nos habla el capítulo 25, y él trae a la luz la dificultad, la forma de expresión del temor de Jacob en el versículo 12. Ahora, esto es importante para el tema de la historia. La respuesta de Rebeca a las obsesiones de Jacob fue tajante y enfática. Es evidente que creía en la promesa de Dios. Le dio cuenta cuando los mellizos nacieron. ¿Qué le dijo Jehová? El mayor servirá al menor. Tan fuerte era la convicción de Rebeca que arriesgó su propia vida. La expresión sea sobre mí tu maldición es enfática. La idea de dicha frase es cualquier clase de maldición dirigida a ti caiga sobre mí. Hermanos, lo que aquí es evidente es la fe de Rebeca, producto del efecto positivo, porque no experimentó ninguna maldición. Aunque el texto bíblico no lo dice, es probable que Rebeca haya sufrido en algún momento a causa de su engaño. De todos modos,
Rebeca recibió una noble sepultura. ¿Sabe por qué? Porque Rebeca fue enterrada en la cueva de Macpela junto a Sara, junto a Abraham y junto a Isaac. Veamos el capítulo 27 del 14 al 17. Dice, entonces él fue y tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, a su hijo menor. Ahora, ¿y cubrió qué? Sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vellos, con las pieles de quién, de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado entregó en manos de Jacob a su hijo. Ahora observemos este detalle. Jacob obedeció el mandato de su madre. Le llevó los cabritos y Rebeca preparó los guisados como a su padre le gustaba. Además, Rebeca tomó los vestidos, los preciosos de Esaú para vestir con ellos a Jacob. Esta era una manera de disfrazarlo a Jacob para hacerlo parecer Esaú. También Rebeca cubrió el cuello y los brazos de Jacob con las pieles de los cabritos. Al parecer, hermanos, era necesario que Jacob apareciese en el lugar de Saúl. Hay que recordar una vez más que Jacob era el escogido de Jehová Dios. Aunque no lo comprendamos, ni usted ni yo, en su soberana voluntad Jehová amó a Jacob y aborreció a Esaú. Vea usted el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Lo más significativo de todo es que a pesar de todos los tropiezos, caídas y acciones impropias, el soberano Dios está en absoluto control de todo. Él desarrolla su plan según su designio y su santa voluntad. Continuamos viendo el 18 al 29 y aquí es donde vamos a ver ahora la bendición que es derramada sobre Jacob. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu progenitor. He aquí como me dijiste, levántate ahora, siéntate, come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, y tenga bien en detalle estas palabras, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora, este pasaje describe el momento cuando Jacob, ya disfrazado de Saúl, entra en la presencia de Isaac. El anciano padre quiso cerciorarse de que la identidad de la persona que tenía él delante. Hubo algunas cosas que hicieron sospechar a Isaac respecto a la identidad de quien hablaba. Hay 3 puntos a observar. El primer punto, el hecho de que había regresado tan pronto. Había salido hace poco tiempo y regresó tan pronto. Segundo punto que le dio a sospechar era la diferencia de la voz. Aunque la madre cambió todo lo que puede ser físico, pero la voz no se la cambió. Y el tercer punto a observar era el olor de la ropa que vestía Jacob. Al final, hermanos, de todo, Isaac fue engañado y bendijo a Jacob. Ahora entendamos estos puntos. El engaño de Jacob se destaca como lo que es en sí una mentira. Algunas veces es difícil comprender, hermanos, por qué Dios permitió que tal cosa sucediese. Evidentemente, delante de Dios, sin embargo, el pecado de Isaac y Esaú era infinitamente más penoso. Y Esaú era penoso que el pecado que estaba cometiendo Rebeca con Jacob. Ahora, ciertamente,
y no aprueba la mentira. No se aprueba aquí la mentira. Pero el pecado de los dos hombres era peor, ya que implicaba la transferencia, la blasfemia de las promesas santas de un Dios a un hombre, que ni siquiera las bendiciones las honraría si las tuviese. Un caso de recordar es que el caso de Rahab, por ejemplo, quien mintió, pero lo hizo con fe. En el caso de Jacob tenemos un cuadro triste de descender y caer en el pecado. Ahora, esto comenzó retrocediendo lo que era correcto a lo que era ventajoso. Veo usted capítulo 27 de Génesis, versículos 11 y 12. Y de ahí al pecado, nos habla el 27:14. Y a los pecados ya del 18 al 29. En el nombre de Dios, que estaba poniendo el nombre de Dios, el 27:20. No era un hombre malicioso, pero ciertamente era un hombre débil. Y la debilidad está a punto y a un paso del pecado. Esto puede verse claramente cuando Isaac pregunta a Jacob: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Fue una mentira y una blasfemia. Fue una mentira y blasfemia porque dijo: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y eso no era correcto. Pero en realidad Jacob mezcló su mentira con una blasfemia al usar el nombre de Dios de una manera profana. Vea Éxodo capítulo 27. Lo que perseveró a Jacob es que no haber sido severamente disciplinado en aquel mismo momento fue un acto tal vez de misericordia de Jehová Dios. También es cierto que Isaac quería actuar contrario al plan de Dios. El plan divino era que la bendición fuese dada a Jacob, pero Isaac quería dar a Esaú. Él pretendía que Esaú fuese aquel a través de aquí la línea del pacto que comenzó con Abraham continuase. Pero eso iba totalmente contrario a la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Rebeca, cuando nacieron los mellizos: el mayor servirá al menor. Y sin duda, hermanos, Isaac conocía la decisión divina, de modo que aunque Rebeca estaba errada al elaborar esto que confeccionó, Isaac también cometió un serio error al intentar transformar el plan soberano de Dios. Jehová Dios escogió soberanamente a Jacob para cumplir su propósito a través de él. Lo hizo no por lo que Jacob era, sino a pesar de lo que era. Veamos el capítulo 27-21. E Isaac dijo a Jacob: acércate, ahora y paré, hijo mío, si eres mi hijo Esaú o no. Pretendo entender y ver claramente esto. Isaac quería estar plenamente convencido de que lo van a decir si era Esaú. Su propósito deliberado era que Esaú fuese al heredero del pacto abrámico. La situación debió de haber sido sumamente tensa en aquel momento. Seguro, y los nervios que estarían pasando, no lo sé. Veamos el 22 y 23. Y se acercó Jacob a su padre, quien lo palpó y dijo: la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y lo bendijo. Vamos a explicar un poco esto. Hermanos, sin duda Rebeca realizó un estupendo trabajo con el disfraz a Jacob. Lo único que no pudo cambiar, por supuesto, fue su voz.
Todo lo demás era Esaú. La frase "y le dijo y lo bendijo" ha sido causa de discusión en muchos comentaristas. Les voy a explicar por qué. En este versículo que estamos viendo, tiene que ver con saludar, es bendecir también, con los otros actos protocolares relacionados con la participación, por ejemplo, en una comida, en comer o beber, o saludarse con un beso. Eso también era una bendición, pronunciada una bendición. Cuando vemos el versículo 23, Barak se usa para admitir a Jacob en la presencia de su padre. El mismo vocablo se usa posteriormente con la referencia a una bendición de herencia. Es importante, hermanos, recordar que el contexto, oiga bien, que el contexto siempre es el factor determinante en el significado de las palabras. Atención. Versículo 24. Y dijo: eres mi hijo Esaú. Y Jacob respondió: lo soy. Seguramente la intención regresó a la habitación donde Isaac descansaba. Su pregunta hacía de temblar a Jacob. Sería catastrófico si en aquel momento regresaba del campo de Saúl. Sería catastrófico. Quizá Isaac estaba deseoso de participar de la comida que tenía delante y aceptó después de todo la respuesta de Jacob cuando dijo: yo soy. De ahí en adelante, hermanos, no formuló más preguntas. Se preparó para comer y traspasar la bendición abrámica a Jacob. Veamos el versículo 25 al 29. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: mire el olor de mi hijo, olor como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra la abundancia del trigo, del mosto. Sirvante y pueblos, naciones se inclinen a ti, Señor, de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ya fue dicha. Ahora comienza Isaac a comer la casa sin saber cómo lo que comía eran los guisados preparados por Rebeca, su esposa. También bebió vino. Después de comer, Isaac pidió a Jacob que lo besara, e Isaac aprovechó para oler los vestidos y comprobar que era Esaú. Al parecer, el beso era una parte ritual de la comida. Isaac quedó satisfecho y prosiguió a bendecir a Jacob pensando que era Esaú. Después de terminar el ritual de la comida, vino la bendición en la cual Dios reconduce el conglomerado de las ambiciones de Isaac. Las bendiciones contienen cosas interesantes. Es esencialmente una renovación del pacto abrámico. Al recordar que Isaac pensaba que estaba diciendo a Esaú, le estaba bendiciendo a Esaú. Vea el versículo 22 al 29. Se convierte un ejemplo descarado de una terrible suposición el dar la divina bendición a alguien que no está incluido en las promesas. Y aún así había un núcleo de verdadera fe en la bendición de Saúl, porque Isaac creía que Dios vivía y bendecía. El autor de esta epístola de los Hebreos había estado de acuerdo, pues, y escribió: la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú
respecto a las cosas venideras. Hebreos 11:20. De todos modos, hermanos, el propósito de Dios se cumple tal como lo había establecido. Isaac pronuncia su bendición sobre Jacob. La bendición tiene que ver con la fertilidad. El 28 y el 29, y con dominio. Pero además Jehová dijo, Jacob se enseñoreará sobre sus hermanos, y también recibe la misma promesa que hizo Abraham. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Génesis 27:29. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, reine sobre la tierra, habrá abundancia de fertilidad. Vea usted el Salmo 72, o si quiere ahondar mejor en el libro de Isaías, capítulo 35. Todas las naciones, todas, estarán sujetas a su autoridad y toda la tierra estará llena de su gloria. Bendiciones, hermanos.